tiroides. Bueno, cáncer de tiroides la dejamos aparte porque también es una consulta frecuente, y el cáncer de tiroides es GES hace 2 años. Que quiero que ustedes sepan de cáncer de tiroides, que puedan conocer los aspectos epidemiológicos, que puedan realizar una evaluación inicial de un paciente, que puedan dar cumplimiento al GES, conocer el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides y conocer algunos aspectos epidemiológicos del cáncer indiferenciado y su tratamiento. ¿Qué entendemos por cáncer diferenciado de tiroides? Al aquel originado en el epitelio folicular y responde a radioyodo y a supresión de TSH, que son parte de nuestros tratamientos ayudantes para este tipo de cáncer. Y cuando hablamos de cáncer diferenciado, ¿qué incluimos? Carcinoma papilar, folicular y células de Hartle. ¿Cuál es la incidencia? El cáncer de tiroides en el globo de cáncer es aproximadamente el 10º cáncer en frecuencia. Es muchísimo más frecuente en mujeres que en hombres. De hecho, la gran mayoría de nuestros pacientes son mujeres, con una edad promedio del diagnóstico de 45 años. Afortunadamente, es un cáncer que mata poco. Los pacientes tienen largas sobrevidas, dependiendo del subtipo histológico, y tienen entre un 20 a un 30% de presencia de metástasis linfáticas al diagnóstico. Hacemos seguimientos a largo plazo porque si bien la sobrevida es muy buena, un 95% a 5 años, la tasa de recurrencia no deja de ser importante, entre un 10 y un 35% los primeros 10 años. Actualmente tenemos una incidencia en aumento y esto está dado básicamente por el uso casi indiscriminado de las ecografías cervicales por cualquier causa, donde se diagnostican principalmente carcinomas micropapilares, que son lesiones menores a 1 centímetro para nosotros. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de tiroides? Sigue siendo principalmente la presencia de familiares con cáncer tiroideo y algunos síndromes hereditarios, como es el síndrome de Gardner y de Cowden, que son P53, que se puede manifestar, además de cáncer de tiroides, con poliposis familiar en el síndrome de Gardner y en el síndrome de Cowden con bocio más amartomas. Otro de los factores de riesgo importante que le preguntan habitualmente a los pacientes con cáncer de tiroides es si existe exposición a radiación a etapas tempranas de la vida, y que además se determina la asociación a variantes que son más agresivas. En otras latitudes, la baja ingesta de yodo se asocia a cáncer de tiroides. No es nuestra realidad, ya que nuestra realidad, la sal es yodada, así que no tenemos bajo yodo en nuestro consumo. Tiroiditis de Hashimoto y algunas mutaciones del oncogen RET, RAS y P53. ¿Cómo se manifiesta el cáncer de tiroides? Lo más habitual es que sea un hallazgo en estudio imaginológico. Es decir, el paciente se hizo una ecografía por la razón que a ustedes se les ocurran, y en esa ecografía apareció un nódulo tiroideo. Cuando el paciente tiene algún síntoma, tenemos nódulo palpable, que se va a manifestar por este aumento de volumen, habitualmente es a nivel central. Se puede manifestar como una adenopatía cervical en caso de que la paciente ya tenga compromiso adenopático lateral. Puede presentar disfagia, cambios de voz o disnea, según tamaño tumoral y compromiso de estructuras adyacentes.
¿Qué nos interesa a nosotros o qué es lo mínimo que ustedes deberían explorar en un paciente que les consulta por un aumento de volumen cervical y donde ustedes sospechan que puede ser un cáncer de tiroides? Preguntar acerca de los antecedentes de radioterapia y cabeza y cuello durante la niñez, ver si ha habido exposición a radiación durante la niñez. Nos importa también, en este caso, el número de radiologías dentales que se ha hecho el paciente, porque créanme que eso también puede influir. Antecedentes familiares de primer grado con cáncer de tiroides o síndromes genéticos familiares como neoplasia endocrina múltiple, poliposis familiar, la presencia de este nódulo o si ha sido rápida o ha sido larvada y si presenta estos síntomas asociados como disfonía o borrón. Y al examen físico, si existen adenopatías cervicales, va a ser difícil que ustedes al examen físico puedan ver una parálisis de cuerda vocal, que la hacemos con una laringoscopía indirecta, y describir al examen físico dónde está el nódulo, cuáles son sus características, si se encuentra adherido o no a tejido adyacente. ¿Cómo seguimos el estudio? La ecografía es sin duda el examen de elección para la patología tiroidea, se los repito. Permite detectar nódulos de hasta 2 o 3 milímetros, diferencia nódulos malignos de nódulos benignos y es altamente sensible. Como se los comenté recién, cuando vimos nódulos tiroideos, existe este reporte de TIRAT, donde se categoriza en forma estandarizada el comportamiento de los nódulos tiroideos y los clasificamos en esta tablita que revisamos, donde están las características, el grado o la clasificación TIRAT y su riesgo de malignidad, que básicamente la clasificación TIRAT permite asociar una conducta. ¿Hacemos otros estudios? Sí, pero poco, no rutinario. ¿Qué usamos como no rutinario? Escáner o resonancia. Básicamente escáner para pacientes que tengan bocios de gran volumen, o que tengan cierto compromiso intratiroideo, donde más que intratiroideo, intratorácico, para saber cuál es la extensión real de ese nódulo, y para ver si existe o no existe compromiso de estructuras adyacentes, ya sea laringe, ya sea esófago, musculatura esquelética asociada. Esto es lo mismo que que fue explicado en la clase anterior con el flujograma. Aquí está puesto en esta tabla, básicamente cuál es el riesgo de malignidad y qué es lo que tienen que hacer con ese riesgo de malignidad, cuándo lo tienen que derivar o en caso de no derivar, que esos pacientes tienen que seguirse en control en APS. Es decir, si son nódulos de alta sospecha, en general cuando son más de 1 centímetro se derivan para punción. En pacientes que tienen un TIRAT 3, cuando sean más de 1,5 centímetros, y que en general los TIRAT 2 no requieren punción y los podemos mantener en observación en APS. ¿Cómo confirmamos nuestra duda diagnóstica? Con una punción con aguja fina. Y esta punción con aguja fina se puede hacer tanto del nódulo tiroideo como de la presencia de alguna adenopatía cervical que nos parece acá sospechosa y a la cual, aparte de estudiar la citología, podemos medir presencia de tiroglobulina en la adenopatía. Lo que les había conversado en nódulo tiroideo, la punción la clasificamos en Bethesda y nos otorga un riesgo de malignidad que a su vez está asociado a una conducta, donde
los Bethesda 3, 4, 5 y 6, uno puede indicar cirugía, y en los Bethesda 3 y 4, aparte de la opción quirúrgica, está la opción de realizar un perfil molecular. Cuando tenemos confirmación diagnóstica de cáncer, es decir, un Bethesda 5 o 6, nosotros hacemos notificación de GES, ya que el cáncer de tiroides, como les contaba yo, es GES, es una patología GES. Así que los criterios de inclusión son pacientes con punción que mostró un Bethesda 5 o un Bethesda 6, en pacientes que superó con un bocio multinodular, donde la punción salió, por ejemplo, un Bethesda 3 o un Bethesda 4, y finalmente la biopsia definitiva confirma que estamos frente a un cáncer, tenemos que hacer la notificación GES, y si al paciente le mandamos a puncionar la adenopatía cervical, y esta adenopatía salió sospechosa de metástasis con una tiroglobulina de aspirado de la aguja sobre 100. También tiene indicación de ingreso a GES como confirmación de cáncer de tiroides. ¿Y qué incluye el GES de cáncer de tiroides? Básicamente que después de la confirmación hay una etapificación dentro de 45 días y que el tratamiento del cáncer se tiene que hacer con un plazo máximo de 90 días en pacientes de alto riesgo. ¿Qué conocemos nosotros por alto riesgo? Presencia de extensión extratiroidea macroscópica tráquea, o a esófago, o a nervio laringio recurrente, cuando hay presencia de metástasis ganglionares más de 30 milímetros, cuando existe un carcinoma de crecimiento rápido o presencia de metástasis a distancia, y en pacientes con variantes agresivas o cáncer medular de tiroides, nosotros consideramos como alto riesgo. Cuando los pacientes son clasificados como riesgo intermedio, tenemos la indicación de resolverlos dentro de 6 meses. Para nosotros son pacientes de riesgo intermedio, aquellos que tienen metástasis ganglionares entre 5 y 3 centímetros, con extensión extra tiroidea macroscópica, pero que no afecta ni a la tráquea, ni al esófago, ni al nervio laringio recurrente, y en aquellos tumores que miden más de 4 centímetros. Y son de bajo riesgo, es decir, que nosotros tenemos hasta 9 meses para resolverlo, aquellos pacientes que no caen en ninguna de las otras 2 características. Y una vez operados estos pacientes, el seguimiento se hace dentro de los 60 días una vez terminado el tratamiento inicial. Eso es lo que indica el GES que uno le puede ofrecer a estos pacientes. ¿Y en qué consiste la etapificación? Vamos desgranando cada uno de estos puntos. La etapificación en cáncer de tiroides nuevamente se hace con ecografía, a diferencia de en otros cánceres donde pedimos PET o pedimos escáner de cuello, tórax, abdomen y pelvis. En el cáncer de tiroides la ecografía es el examen de elección. ¿Por qué? Porque nos permite ver las adenopatías y nos permite poder ver no solamente el número, sino que identificar la extensión extratiroidea, y una vez con la identificación de estos ganglios sospechosos, somos capaces de realizar punciones de los ganglios con medición de tiroglobulina del aspirado para ver si la adenopatía finalmente es positiva o no. Bueno, aquí tenemos una ecografía de etapificación. Acá hay 2 adenopatías. Esta es una adenopatía benigna, que como ven ustedes tiene un eje corto que es menos de 1 centímetro, son alargadas. Yo siempre digo que las adenopatías benignas tienen forma de pasa, son alargadas, tienen un hilio graso por el que llena o por el que llega a la vasculatura, y su diámetro corto, el antero en general, es menos de 1 centímetro. En cambio, cuando son adenopatías metastásicas, como ven, parecen una aceituna, son más, aumenta su diámetro anteroposterior, tienen esta forma más redondeada y pierden su hilio graso. Ya no existe este hilio vascular, y además la cortical del ganglio se encuentra aumentada. Esta adenopatía claramente está sospechosa de malignidad.
¿Podemos hacer etapificación con algunos otros exámenes? Sí, podemos etapificar con resonancia o escáner, pero nuevamente, en casos súper extraordinarios, cuando queremos ver a tumores de gran tamaño, tumores de crecimiento acelerado, básicamente viendo la presencia de compromiso extratiroideo. Este cáncer ya tiene acá compromiso esofágico y es un poco lo que queríamos evaluar. ¿Qué opciones de tratamiento le vamos a ofrecer a este paciente? Que nosotros dijimos que podían tener 3 meses, 6 meses o 9 meses de espera hasta el tratamiento primario. Y el tratamiento primario está dado básicamente por cirugía. Y posteriormente a la cirugía, en cáncer diferenciado, tenemos que ver si el paciente va a recibir radioyodo o no. Y todos los pacientes operados por cáncer diferenciado de tiroides son candidatos a tener una supresión de TSH para evitar un crecimiento estructural del tirocito. ¿Y qué cirugía le vamos a ofrecer al paciente? Básicamente hay dos opciones. Le podemos ofrecer una tiroidectomía total, es decir, sacarle toda la tiroides, o hacerle una istmolobectomía, que si bien tiene menos riesgo de recidiva, o sea, tiene menos riesgo de complicaciones, tiene mayor riesgo de recidiva que puede bordear entre un 4 y un 14%. Considerar que las complicaciones habituales que puede tener una cirugía de tiroides son un hipoparatiroidismo transitorio definitivo que se puede manifestar, que se va a manifestar por hipocalcemia, y una lesión que también puede ser transitoria o definitiva, unilateral o bilateral del nervio laríngeo recurrente. Cuando nosotros hacemos lobectomías, ¿en quiénes se podrían plantear? En pacientes sin edades extremas, es decir, entre 15 y 45 años, que idealmente tengan un cáncer menor a 1 centímetro, de una variedad no agresiva, sin extensión extratiroidea, sin presencia de enopatías y sin metástasis a distancia, es decir, a pacientes que finalmente van a ser clasificados como muy bajo riesgo y que no van a necesitar radioyodo como terapia adyuvante. ¿Por qué? Porque si yo tengo tejido tiroideo puesto, no voy a poder administrar radioyodo, sino que ese paciente va a tener que ser llevado a pabellón a hacer una totalización de la tiroidectomía y posteriormente recibir radioyodo adyuvante. ¿Qué hacemos con el cuello? En cáncer diferenciado de tiroides, el manejo del cuello es terapéutico, es decir, yo necesito tener confirmación diagnóstica de que tenemos adenopatías sospechosas de cáncer con confirmación histológica para que podamos operarlos. ¿Y qué le ofrecemos en el cuello? Podemos hacer disecciones centrales o disecciones laterales. La disección central, recuerden que el cuello tiene 7 niveles cervicales, el 1 y 2 están, el 1 que está submentoniano y submandibular, 2, 3 y 4, que está siguiendo la cadena yugular interna, el grupo 5, que está detrás del esternocleidomastoideo, el grupo 6, que es el nivel central, que va desde el yoides hasta el manubrio esternal, de esternocleido a esternocleidomastoideo, o de carótida a carótida, este es el grupo central, que es el grupo que habitualmente se encuentra comprometido por cáncer de tiroides, y es el que primero se compromete. Posteriormente del compartimento central, habitualmente salen las metástasis hacia lateral del mismo lado de la lesión. Así que nosotros habitualmente disecamos, según confirmación histológica, el grupo central y posteriormente los grupos laterales, habitualmente ipsilateral al tumor. Y posteriormente a la cirugía, con la biopsia definitiva y algunos biomarcadores como son la tiroglobulina, los anticuerpos antitiroglobulina, la TSH y imágenes de control que se piden al segundo o al tercer mes, que es una ecografía cervical, somos capaces de presentar al paciente en comité
multidisciplinario y determinar el riesgo de recurrencia, para lo cual existen pautas. La que utilizamos actualmente es la pauta MinSal, que fue establecida en 2013 y que clasifica a los pacientes en 4 riesgos de recurrencia o de persistencia de enfermedad, en muy bajo, bajo, intermedio o alto, y según estos 4 grupos es el tipo de, es si el paciente requiere o no requiere terapia adyuvante con radioyodo. ¿Qué es el radioyodo? Bueno, el radioyodo es un radioisótopo que genera destrucción de las células foliculares por emisión de radiación beta de corto alcance y que se administra ya sea en cápsula o en un líquido y que se determina dosis según el riesgo de recurrencia de los pacientes. Cuando los pacientes son clasificados en muy bajo riesgo, no indicamos radioyodo. Cuando los pacientes tienen un riesgo bajo, que determina una recurrencia entre un 5 y un 10%, en general podemos administrar entre 10 y 100 milicuries de radioyodo según la presencia de permeaciones vasculares, del subtipo histológico que finalmente presenta el paciente. El riesgo intermedio podemos administrar de 100 a 150 milicuries y el riesgo alto, donde sabemos que el riesgo de recurrencia es casi el 100%, damos dosis bastante altas de radioyodo, entre 100 y 200 milicuries. El radioyodo se puede administrar en forma ambulatoria o hospitalizado. En general, hasta 30 milicuries uno lo administra en forma ambulatoria. Sobre eso, lo hacemos hospitalizado. ¿Por qué? Porque los pacientes se transforman en una fuente radioactiva. Igual que cuando salía Mr. Burns, Los Simpsons, los pacientes emiten radiación y esa radiación es dañina principalmente para mujeres embarazadas, para lactantes, para niños pequeños. Así que estos pacientes se quedan hospitalizados 2 o 3 días hasta que el conteo por segundo de radioactividad permite que ellos se puedan reincorporar a sus domicilios haciendo aislamiento domiciliario con uso exclusivo de alguna habitación y un baño hasta la semana siguiente, donde los niveles de radioactividad permiten que el paciente nuevamente se reincorpore a su vida habitual sin ser un riesgo para el resto. Así que el uso de radioyodo solo en pacientes seleccionados. Pero todos los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides son tratados en el postoperatorio con adyuvancia con supresión de TSH. ¿Por qué? Porque la TSH suprimida evita que haya un crecimiento estructural. Es decir, todos los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides quedan en el postoperatorio hipertiroideos. ¿En qué niveles? Va a depender del riesgo asociado a la supresión, pero en general los pacientes quedan en 0,5 o entre 0,1 y 0,5 de TSH, es decir, quedan hipertiroideos. Y esto es súper importante que lo entiendan, y es por esto que nosotros no mandamos a los pacientes para seguimientos con cáncer de tiroides en APS, porque cuando ven un examen donde el paciente está suprimido en 0,5, en 0,1, en 0,05, señora, su examen está malo, está tomando mucho Eutirox y le baja la dosis. Le bajan la dosis y al año la paciente tiene recurrencia porque ustedes estimularon la vía de proliferación del tirocito o recurrencia del cáncer de tiroides. Entonces hay que entender que los pacientes con cáncer de tiroides en el postoperatorio y en el seguimiento posterior están hipertiroideos. Nosotros a propósito le damos altas dosis de Eutirox porque es parte de su tratamiento. ¿Cómo lo seguimos? Yo les comenté que el cáncer de tiroides, que si bien se portaba bien, con una sobrevida a 5 años del 95%, tenía alta tasa de recurrencia.
cerca del 30% recurre y la gran mayoría recurre dentro de los primeros 5 años. ¿Cómo hacemos seguimiento? Ecografía cervical, tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina y TSH, que habitualmente los vamos controlando cada 4 o 6 meses. Eso es cáncer diferenciado, que es el 80% de nuestras consultas. Afortunadamente, como les comentaba, se porta bien y tiene poca recurrencia. Distinto escenario es el cáncer indiferenciado de tiroides. El cáncer indiferenciado de tiroides incluye básicamente 2 subtipos, que es el carcinoma medular y el carcinoma anaplásico. ¿Por qué son indiferenciados? Porque no responden al uso de radioyodo y porque no responden a la supresión de TSH, es decir, 2 armas terapéuticas que no podemos usar en estos pacientes. Hablemos de cáncer medular. Comprende aproximadamente el 5% de los cánceres de tiroides y tiene su origen en las células C parafoliculares, que son derivadas de la cresta neural productoras de calcitonina. La patogenia, en el 80% de los casos, son tumores esporádicos, y en un 20% de los casos tienen una mutación que ya se deba a una neoplasia endocrina múltiples tipo 2, que puede ser tipo A o tipo B. ¿Cuál es la forma de presentación? Nódulo tiroideo. Pero acá tenemos mayor probabilidad de tener linfonodos regionales comprometidos. Recuerden que en el cáncer diferenciado entre el 10 y un 30%, aquí cercano al 50%, y además los pacientes presentan mayor tasa de metástasis a distancia, ya sea ósea o pulmón, hasta un 10%, y el diagnóstico de estos pacientes se hace por cifras elevadas de calcitonina sérica. Y además, como pueden estar dentro del contexto de síndromes endocrinos múltiples, los pacientes pueden presentar diarrea, pueden presentar síndrome de Cushing o flashing faciales con sudoración profusa y eritema facial. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente a estos pacientes le pedimos calcitonina basal, sea screening de feocromocitoma con metanefrinas urinarias. Y cuando tenemos ya la confirmación del cáncer medular, hacemos screening para proton con gen red, que es el que se asocia a este origen familiar en un 20% de los cánceres medulares. Etapificamos con ecografía de cuello, igual que en el cáncer diferenciado de tiroides, y podemos hacer un escáner de tórax y abdomen según los niveles que presentan la calcitonina. Cuando tenemos niveles muy altos de calcitonina, aparte del escáner de tórax y abdomen, pedimos una resonancia de hígado cuando la calcitonina está sobre 400. ¿Cuál es el tratamiento? Al no tener respuesta a radioyodo ni a supresión de TSH, estos pacientes requieren de cirugías más agresivas. Eso significa que sí o sí, aparte de la tiroidectomía total, le asociamos disecciones cervicales. Si el tumor mide menos de 1 centímetro, hacemos disecciones del grupo 6. Si el tumor mide más de 1 centímetro, hacemos, aparte de la tiroidectomía total, disección del grupo 6 más disección profiláctica. Acá no terapéutica. Yo no tengo que tener confirmación diagnóstica en estos pacientes para hacer disecciones, sino que disección del ganglio me refiero, sino que acá solo por tener una histología más agresiva y saber que responden menos que no responden ni a radioyodo ni a supresión de TSH, nosotros hacemos profilácticamente disecciones, porque les conté que el 50% de estos pacientes va a tener metástasis ganglionarias al momento del diagnóstico. Y en disecciones que son incompletas o en masas que son muy grandes, les adicionamos radioterapia externa. Y finalmente el cáncer anaplásico de tiroides, que para nosotros afortunadamente es un cáncer raro, comprende el 2 o el 3% de los cánceres, y digo que afortunadamente porque es responsable de casi el 50% de las muertes por cáncer de tiroides. Es un cáncer que
crece rápidamente, una masa cervical de crecimiento rápido, pétreo, adherido a planos profundos, que se asocia a síntomas compresivos, disfagia, disnea, disfonía. Los pacientes tienen alta tasa de metástasis cervicales al diagnóstico, aproximadamente el 40% de los casos, y tienen muchas metástasis a distancia al momento del diagnóstico, aproximadamente el 50% de los casos, siendo la más frecuente las pulmonares, hígado, o sea, pulmonares, hueso y cerebro. Estos son casos dramáticos. De hecho, todos estos pacientes se consideran en etapa 4 y lo es desafortunadamente es poco lo que podemos ofrecerle a los pacientes. Si los podemos resecar, habitualmente tratamos de resecarlos y después ofrecerles radioterapia y algún tratamiento sistémico, pero la gran mayoría de los pacientes no son resecables, de manera que solo le podemos ofrecer una vía aérea segura, es decir, hacerle una traqueostomía y manejarle el dolor y derivar los cuidados paliativos para hacer un poco más llevadero la progresión de la enfermedad. Pero sabemos que el pronóstico de estos pacientes es ominoso y habitualmente la sobrevida es menor a 6 meses. Donde repasar nuevamente el manual de la Católica de la Chile está clarito. Bastaría con que revisaran las clases, porque en general también está todo lo que ustedes deberían manejar. Y lo que revisamos hoy día y lo que tienen que saber, porque se los voy a preguntar tanto en las rotaciones como en las pruebas, es que sepan epidemiología, que sepan cómo evaluar a los pacientes con nódulos tiroideos, tienen que incorporar a los pacientes al GES, cuál es el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides, cuál es el tratamiento y la forma de diagnóstico del cáncer indiferenciado de tiroides. Preguntas. Doctora, Cuéntame. cuando usted dijo que en el cáncer diferenciado de tiroides volvía como en un 20-30% de los casos, o algo así había dicho, ¿es para casos en que la cirugía fue como lobectomía o una parte nomás? Porque si sacan la tiroides completa no podría volver el cáncer, ¿cierto? Es que el cáncer habitualmente, cuando uno opera la tiroides, te llevas a unas manos expertas como el 95, el 98% de la glándula. Después que administramos radioyodo, nosotros hacemos al 7º día un examen con dosis bajas de radioyodo, y que básicamente muestra dónde hay concentración del radiotrazador, y habitualmente es a nivel del lecho tiroideo. Lo que significa que va a quedar, siempre queda tejido residual. Estamos hablando de un 2 a un 5% del tejido tiroideo habitual. Y ese tejido tiroideo es el que puede recurrir, o puede recurrir a nivel cervical con adenopatías cervicales. Los pacientes pueden debutar con adenopatías tanto a nivel central como a nivel lateral. Yo siempre les digo a mis pacientes que cuando sacamos la tiroides del cuello es como sacar un queque de un molde. Siempre quedan migas. Y nosotros no sabemos a ciencia cierta si esas migas o esos remanentes van a ser benignos o malignos. Y que el radioyodo sirve como la balosa, sirve para disminuir, para limpiar, se fija estos remanentes tiroideos y es capaz de generar esta destrucción por rayos beta de corto alcance.
Así que a pesar de que saquemos la tiroides y hagamos tiroidectomías totales, sí, los pacientes recurren tanto a nivel del lecho tiroideo como a nivel ganglionar. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿16-15? ¿Cáncer de cabeza y cuello? Ya, doc. Ya,